Morning chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un día más de nuestro canal, espero que estéis todas súper bien. Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, la verdad, porque vamos a hablar de mi libro. El caso es, chicas, que me apetecía mucho grabar este vídeo, la verdad, porque me apetecía mucho contaros cómo surgió toda la idea, un poco el contexto de toda la historia de la saga de libros que me inspiró para escribir este libro, etcétera, etcétera. Así que voy a empezar contándoos un poquito todo el contexto que había detrás. Todo empezó hace más de 10 años, chicas. Yo empecé a leerme estos libros cuando todavía tenía unos 13-14 años y estaba en el instituto. Tenía el típico grupo de amigas de 3 chicas, una era yo y otras 2 amigas mías más. Una de ellas empezó a leer el primer libro de Night School, que es Night School tras los muros de Cimmeria, y luego nos lo recomendó a las otras 2 chicas, a mí y a otra amiga mía más. Entonces lo que hicimos es que, como ella tenía el libro en papel, ella se lo terminó de leer y luego nos lo pasó a cada una y nos lo fuimos leyendo. Al siguiente libro, la segunda de mis amigas se compró el segundo libro en papel y también hicimos exactamente lo mismo. Ella se lo leyó primero y luego lo pasamos a las siguientes. Y el tercer libro lo compré yo, me lo empecé yo leyendo y luego se lo pasé a mis amigas para que nos lo pudiésemos seguir leyendo. El problema fue que en ese momento el cuarto libro, chicas, todavía no había salido al español y el quinto obviamente ni existía. Entonces se quedó la cosa ahí, hasta que un par de años después volví otra vez a leérmelos y me pude leer el cuarto libro. Obviamente el quinto todavía no había salido al español, entonces volvimos otra vez ahora mismo, no pude leérmelo. El caso fue así hasta que el año pasado, después de haber dejado durante varios años bastante atrás todo mi proceso de lectora voraz, la verdad, porque yo durante la adolescencia fui una lectora voraz, de que me comía los libros, era capaz de leerme la saga, por ejemplo, de La Selección, que creo que son 7 libros, me leí los 7 libros en una semana, en plan iba libro por día, básicamente. Entonces, como vais entendiendo un poco que yo leía muchísimo en esa época. El año pasado volví otra vez a leerme los libros. Empecé leyéndome el primero, el segundo y el tercero en papel, porque ya los tenía comprados en papel. Y cuando llegaron las navidades, que yo, o sea, imaginaros, el año pasado me leí literalmente 4 libros en todo el año, lo cual es muy poco en comparación con lo que hacía en mi adolescencia, pero bueno, volví otra vez a empezar a leérmelos y empecé con el primero, el segundo y el tercero en papel, y en navidades mi novio me regaló el cuarto libro en papel, así que me lo pude volver otra vez a leer. Vosotros tened en cuenta que los 3 primeros me los he leído 3 veces, el cuarto me lo he leído 2 veces. Cuando terminaron las navidades, mi tía me había dejado un vale por navidades para el regalo suyo de Navidad, porque no tenía muy claro qué regalarme, la verdad. Entonces, en cuanto terminé el cuarto libro, yo dije a mi tía, ya sé lo que quiero que me compres, cómprame el quinto libro en papel y ya está. Pues eso hizo, me compré el quinto libro en papel y me lo pude leer por fin, por fin. Para poneros un poquito también así en el tema, necesito que entendáis que Night School fue una de las sagas que más me ha tocado en cuanto a tema lectura. Yo he tenido 3 procesos de recuperación de lectura o de inicio de lectura. El primero fue cuando era apenas un niño y apenas acababa de entrar en el instituto y me leí la saga de Torres de Marby, uno de los libros que más me gustan en el mundo mundial, sinceramente. Después dejé otra vez lo mismo, dejé de leer y al final del instituto volví a retomar la lectura gracias a que además tenía 2 amigas a las que también les gustaba mucho leer y pues teníamos eso en común. Y ese reenganche mío fue con Night School. Y por último, el último reenganche que tuve fue cuando volví de California, más o menos, que me empecé a leer los libros de la saga de The Raven Boys. Para mí son las 3 sagas que más me han tocado en mi vida y Night School creo que ha sido la que más, porque al final es un libro que me he leído muchas veces. En fin, el final me encantó. Me gustó un montonazo, de verdad, o sea, creo que es un final que está muy bien adaptado. Me encantó que todos los personajes tuvieron ese proceso de... iba a decir un proceso de glow up, pero en realidad no es que sea, sino que tuvieron su propia escala para, pues, mejorar, bla, 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 bla. Ahora mismo no me sale la expresión, pero espero que me estéis entendiendo. A excepción de un personaje. Hubo solo un personaje que casualmente es mi personaje favorito, que no tuvo esa escalada final de personaje, o sea, no tuvo un proceso de tal, sino que se quedó un poco ahí estancado. Entonces, ese personaje es Sylvain Cassel, que es el libro en el que es el personaje en el que está basado mi libro. Yo en ese momento tuve un bloqueo de lector, que creo que es lo mismo que nos pasa a casi todas las lectoras cada vez que tenemos una saga o un libro que nos hemos terminado y nos ha tocado mucho, llega ese momento y ese proceso de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué me leo?
Yo estaba muy decepcionada porque mi personaje favorito es Sylvain Cassel y para mí era importante que tuviese ese final que habían tenido todos los personajes y que creo que él también se merecía. Así que durante 2 días le estuve dando vueltas y una noche, yo creo que esto es como lo de las mejores ideas surgen en 2 sitios siempre, en la ducha o antes de irte a dormir. Pues a mí me surgió justo antes de irme a dormir, de repente de esto de que cierras los ojos, te pones a soñar, tu cabeza divaga y se me ocurrió la historia de Sylvain Cassel. Obviamente llevaba ya 2 días como dándole vueltas a qué decepción, no me gusta el final que ha tenido Sylvain, bla bla bla. Y cuando surgió dije, pues a lo mejor esto es una señal, ¿no? De decir, a lo mejor esto es lo que me toca ahora hacer, que es darle ese final a Sylvain que la propia escritora no le había dado. Así que ahí fue cuando empecé a escribir Night School, Sylvain Cassel. Os voy a contar un poquito la historia de Night School de C.J. Dotrey. Aviso que aquí va a haber spoilers, obviamente del final. Por si no lo habéis leído, si lo habéis leído, fantástico. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Si no lo habéis leído, saltaros esta parte y de verdad os recomiendo que os leáis la saga. Empezamos con que la historia está basada en una chica que se llama Ali Sheridan, que es llevada a un internado, que es un internado elitista llamado la Academia Cimmeria. Es llevada a ese internado específicamente porque la atrapan grafiteando en su instituto y la mandan a la cárcel, por así decirlo, en plan, la mandan a la comisaría básicamente con sus amigos. Y entonces sus padres deciden mandarla al internado porque no sabían qué hacer con ella ya en ese punto. Obviamente cuando llega allí todo el mundo es gente hiper mega rica, es gente que domina el mundo, sus familias dominan el mundo entero y nadie entiende qué leches hace ella allí cuando no es nadie. O sea, ¿cómo es posible que una niña que no es nadie básicamente haya entrado en un internado elitista a mitad de curso, cuando en realidad los únicos que pueden estar estudiando en ese internado son gente de muchísima pasta? Obviamente la protagonista cuando llega a ese instituto también tiene que existir ese amor, porque no puede faltar una parte de romance en el libro. Entonces existe un triángulo amoroso que está entre Carter West, Ali Sheridan y Sylvain Cassel. Al final del libro obviamente Ali elige a Carter, lo cual a mí me parece estupendo porque a mí Carter me encanta, no me malinterpretéis, pero Sylvain se queda ahí. O sea, Sylvain, después de todas esas pequeñas guerrillas, después de estar luchando para que el antagonista no logre su propósito malvado, etcétera, etcétera, y luchar por Ali, lo único que recibe es que su padre acaba siendo al final de los libros atacado por este antagonista y acaba casi muriendo y él vuelve a Francia para quedarse a su lado. Y ahí termina su historia, o sea, él no recibe, no tiene ni... se queda como... Durante todo ese proceso de los libros en los que había estado creciendo como persona, de repente se corta. O sea, Ali no lo elige a Carter y entonces él toma la decisión de coger y volverse a Francia. Ya está. Porque él, su familia es básicamente la dueña del grupo de Demeter. Es la familia más poderosa de toda Europa. Yo tengo la sensación al final de los libros que la historia de Sylvain se queda a medias. Entonces, ahí se surge toda mi movida y ese crecimiento que me falta. O sea, todos los personajes tienen un crecimiento maravilloso. Rachel tiene un crecimiento maravilloso con Nicole, Ali tiene un crecimiento maravilloso con Carter y Sylvain se queda a medias. O sea, para mí se queda corto. Entonces dije, pues voy a escribir la historia de Sylvain, voy a escribir qué es lo que pasa justo cuando llega a Francia. Y aquí es donde empieza mi historia, que os voy a contar un poquito de qué va. Básicamente cuenta la historia de Sylvain cuando llega a Francia. Él tiene que tomar las riendas del grupo de Demeter teniendo en cuenta que su padre no es capaz de hacerlo, pues todavía está ingresado en el hospital muy gravemente herido. Entonces, obviamente lo mandan a París para encargarse del grupo de Demeter mientras su padre no está. Durante ese periodo en el que vuelve a París, él siempre pasa por la misma cafetería. Él siempre empieza a pasar por una misma cafetería, donde casualmente entra nuestro segundo personaje, que es Laura González. En un principio, tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis, en un principio la historia iba a tratar de TN, la típica historia de Wattpad de TN, donde todas las lectoras somos TN, pero yo empecé escribiendo el libro con mi nombre, para hacerlo todo un poco más fácil, porque me parecía un poco impersonal que se llamase TN.
Yo sencillamente puse mi nombre y luego le añadí un apellido español porque Laura González es una au pair en Francia que acaba de llegar hacía poquitos meses y cuya hostmom es la dueña de la cafetería a la que casualmente va Sylvain. En ese punto ellos se conocen, Sylvain intenta parecer un chico de lo más normal posible, intenta alejarse un poco, intenta aprovecharse de que Laura es una persona totalmente normal y corriente, intenta aprovecharse un poco de esa situación con el yo también soy una persona normal cuando en realidad no es así. Ahí es donde empieza un choque de distintos puntos de vista. Tenemos a una protagonista y luego de repente te encuentras con Sylvain Cassel, que es un joven de 18 años recién cumplidos que es extremadamente multimillonario, extremadamente superpoderoso. Entonces chocan mucho, porque lo que para Sylvain es normal, para Laura es algo totalmente fuera de lo común. Aunque ella estaba acostumbrada a tratar con familias bastante adineradas, una ópera al final sigue siendo algo de lo más bajito, de lo más bajito básicamente. Entonces le sorprendía mucho el nivel que tenía Sylvain. Una cosa es estar con unas familias bastante adineradas y otra cosa es estar con una de las familias más poderosas del mundo. Nos encontramos con un personaje bastante frío porque Sylvain obviamente tiene el corazón roto, así que simplemente coge y hace rum y se encierra en sí mismo. Un personaje que ve el mundo desde lo más alto del planeta Tierra, ve el mundo siempre desde arriba, y luego nos encontramos con un personaje totalmente distinto, que viene de una familia totalmente normal en España y además es una persona de a pie. ¿Qué pasa con todo esto? Que a pesar del poder que tiene Sylvain, a Laura no le da miedo. No le asusta en absoluto. Entonces, el personaje de Laura lo que marca es la duda para que Sylvain empiece a crecer como personaje. No voy a contar nada más de la historia. Quiero deciros que es una historia que me ha hecho mucha ilusión escribir. He tardado muy poquito porque estaba súper inspirada en escribirla, la verdad. O sea, literalmente 25 capítulos los escribí en menos de 25 días. La verdad. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Obviamente yo estoy publicando en Wattpad toda la historia. Todas las semanas vais a tener al menos un capítulo publicado los domingos a las 12 de la mañana en Wattpad. Ahora, a partir de junio vais a tener el resto de capítulos, que creo que quedarán unos 5 o 10 capítulos para subir. Los vais a tener todos a partir del 1 de junio. Todos los días un capítulo. Os insisto y me encantaría que os lo leyerais y me dijerais qué os parece, porque he empezado también a traducir el libro. Eso es otra historia, es un libro que estoy traduciendo ahora mismo al inglés porque tengo una idea bastante guay que si surge os la contaré, si no surge también os la contaré de todas formas en algún blog de una semana conmigo. Espero de verdad que os guste muchísimo y que os guste tanto como a mí escribirlo y leerlo, porque ya me lo he leído como 2 o 3 veces para poder obviamente corregir cualquier error que hubiese. Y que me comentéis, de verdad, comentadme, leerlo en Wattpad, comentadme si os ha gustado, si veis algo que no os encaja, decídmelo por favor, porque estoy traduciéndolo al inglés para algo mucho más grande y me encantaría saber vuestra opinión y me encantaría sobre todo que si podéis corregirme algo, yo estaré súper abierta a escucharos y a leeros, más que nada porque hay otro paso más que me falta en cuanto después de la traducción del libro en inglés, que seguramente sin vuestra ayuda no vaya a poder lograr. Así que cuento con vosotras, chicas, y nos vemos en otro vídeo más al otro lado de la pantalla.